tomar el examen en la iglesia del Señor. Ha venido el que tiene que venir. Dile a tu hermano, viene el que tiene que venir. Viene el que tiene que Escuche. venir. ¿Qué fue la frase que usamos en esta semana, que le hemos venido repitiendo en el transcurso de estos días? Que para Dios, ¿qué cosa? Que todo es posible para Dios. Que no hay nada imposible para Dios. Que todo es posible para los que creen en su poder. ¿Ven, hermanos? Amén. Hablamos también un poco de la resurrección y el poder de la resurrección para el creyente. Amén, hermanos. Que gracias a la obra completada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la tierra, gracias a que Él se sentó en el trono, dijimos también, nosotros tenemos ahora un real y verdadero sacerdocio delante de Dios. Amén, hermanos. Dijimos también que Dios conoce nuestras necesidades. Amén. Conoce nuestras necesidades. Conoce nuestras debilidades. Conoce también nuestras limitaciones. Amén, hermano. Y Dios va a obrar siempre de acuerdo a la limitación del hombre, va a obrar de acuerdo a su ilimitación, porque para Él no hay nada imposible. Amén, hermano. Decimos también que nosotros muchas veces lo limitamos a Dios a no creer a las cosas que Él puede hacer. Amén, hermanos. Pensamos que Dios va a obrar de acuerdo a lo que yo puedo hacer o a lo que está a mi alcance. Pero Dios nos ha demostrado en su palabra una y otra vez, como hemos venido hablando en la semana, que Dios no está pensando ni siquiera en lo que tú sabes o puedes hacer. Que Dios no está mirando lo que nosotros somos capaces de hacer. Sino Dios hace sus cosas siempre de acuerdo a lo que Él es capaz de hacer. ¿Y cuál es la capacidad de Dios? La Biblia dice que Dios es todopoderoso. ¿Qué quiere decir todopoderoso? Que Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Amén, hermano. Cuando uno lee Génesis, la mayoría de personas lo lee de una manera y no logra admirarse del poderío y soberanía de Dios, como Él pudo hacer todas las cosas hechas que hoy tus ojos y mis ojos ven, las hizo en 7 días. Y esto es, fueron 6 porque al séptimo descansó Dios de la obra que había hecho. Y todo lo que Dios hizo, dice, es bueno. A ver, hermanos. Y si entendemos esta verdad, que todo lo que Dios ha hecho es bueno. A ver, hermano, quiero que entremos ahora acá. Si entendemos esta verdad, que todo lo que Dios ha hecho es bueno, entonces Dios desea que nosotros disfrutemos de todo. A ver, hermano. A ver, hermano. Dios desea que tú y yo disfrutemos de todo. De todo lo bueno. Amén. Dios desea que nosotros disfrutemos de todo lo bueno. La Biblia dice que todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que desecharlo. A ver, hermanos. A su nombre, hermanos. Pero pareciera para los discípulos que ciertas cosas no eran al acceso de ellos y por eso no le pedían a Jesús. Y Jesús muchas veces les dijo, yo quiero que pidan para que su gozo sea cumplido. A ver, hermano. Cuando compartíamos hace una semana acerca de la multitud que Jesús alimentó, veíamos varios aspectos del milagro de la multiplicación. Veíamos más allá del simple hecho de hacer el milagro de convertir unos 3, 4 panes y 2 peces, convertirlo en muchas cestas de pedazos que sobraron. Más allá de eso veíamos. Y lo principal era de que Jesús hizo una pregunta a sus discípulos. ¿La pregunta cuál fue? A ver, ¿quién se acuerda? La pregunta que hizo Jesús a Felipe. Y ahora, ¿de dónde sacaremos pan para todas estas personas? ¿Por qué se preocupaba por el pan específicamente? Porque estaban en plena fiesta ¿de qué? De la Pascua. A ver, hermano, en el lugar santísimo, el maestro, el rabino y todos estos hombres estaban próximos a celebrar la Pascua. El pueblo entero participaba de esta celebridad, dijimos también, ¿verdad? El pueblo entero participaba de esta celebridad. El pueblo entero participaba del partimiento del pan, sin levadura, que les hacía recordar la manera prodigiosa como Dios los sustentó en el desierto. A ver, hermano,
Voy a poner énfasis en esta palabra. Lo sustentó en el desierto de manera milagrosa, cuando hizo llover pan del cielo. Amén, hermanos. Y la fiesta de la Pascua representa este milagro de Dios. Jesús iba a hacer algo más grande que eso. Él mismo dice ser el pan del cielo. Él mismo dice ser que es el pan verdadero que descendió del cielo. Él mismo dice que todo aquel que come de su carne y todo aquel que bebe de su sangre no tendrá hambre ni sed jamás. ¿Qué está diciendo Dios? Que si Dios sustentó a todos esos pueblos que por más rebeldía que tuvieron con Él, los sustentó en el desierto, pero no de todo se agradó Dios, dice la Biblia. Así también en este tiempo, Dios está sustentando a su pueblo, está alimentando a su iglesia con palabra, pero no de todo se agrada a Dios. A su nombre, hermanos. Dios se agrada de los que le temen, dice la Biblia. Dios se agrada de los que le buscan. A su nombre, hermanos. Dios se agrada de los que le sirven. ¿Cuánto dan la gloria a Dios este día? Aleluya. A su nombre. A su nombre. Pero estas personas habían dejado de celebrar la Pascua porque estaban a puerta de la Pascua y prefirieron ir en camino por el desierto para recibir las palabras de Jesús. Jesús podía discernir que estas personas no habían venido por bendito sea el nombre de Dios, por ver los milagros, sino que habían comido el pan, que habían entendido que había un milagro en la palabra de Dios. Amén. Habían entendido que había bendición en la palabra de Dios. Habían degustado el don celestial que es Jesús. Entonces ellos lo siguen. Y Jesús, que siente la compasión, que tiene compasión por ellos, le dice a sus discípulos: ¿y ahora de dónde sacamos pan para estos? Pero la Biblia dice que esto lo dijo, ¿para qué? Para probar que había en sus corazones. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y verdaderamente, nosotros muchas veces no vamos a saber de dónde sacar el pan para compartirlo. Amén. Pero vemos por la Escritura que para Dios no hay nada imposible, decimos. Amén. Que Dios cambió las posibilidades en ese momento. Cambió las posibilidades en ese momento. Él fue contra todo lo que es natural en ese momento. Porque no era posible para ellos alimentar tanta gente. Felipe manifiesta lo que había en su corazón. En otras palabras, él dice: Señor, tengo tanto, pero esto no alcanza para tantos. No alcanza para mucha gente. No alcanza. Ni siquiera para comprar pan para que coma un pedacito cada uno. Muchas veces, hermanos, queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestras posibilidades y no nos atrevemos a hacer cosas que vayan más allá de nuestras posibilidades.